Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México. Este domingo 5 de junio se llevaron a cabo elecciones en nuestro país en 6 estados. Morena salió triunfador en 4 de las 6 entidades. Y para hablar de esto, tenemos el privilegio de contar con John Ackerman, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y promotor de la Convención Nacional Morenista. John, muchas gracias por aceptar la entrevista aquí en Entre Washington y México. Gracias a ti, estimado Jesús. Un privilegio, como siempre, conversar contigo. Un fuerte abrazo ahí hasta Washington. ¿Cómo podríamos percibir los mexicanos el resultado electoral de este 5 de junio con miras a lo que se viene en 2024? Pues Morena sigue arrasando en las elecciones, va construyendo una hegemonía, un control político nacional. No me atrevo a decir sin precedentes porque pues, en épocas del PRI también lo tenía, pero desde hace muchos años, desde hace 30 años, no hemos tenido la dominación del tablero del juego por un solo partido en México. El gran reto para pues, adelantar a alguna reflexión más general es que justamente no se reproduzca las formas priistas. Ya tenemos un control muy fuerte de Morena, ya gobiernan pues unos 20 estados. El próximo año en el Estado de México, en Coahuila, las perspectivas se ven muy positivas para que sean 22. Si agregas también a San Luis Potosí, que es gobernado por el Partido Verde, que es un partido aliado hoy de Morena, Morelos, que es el Partido Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco, que no es morenista, pero también aliado con el presidente, ahí se va acumulando. En realidad podemos llegar a 2024 con una situación en que Morena no solo sea la primera fuerza política del país, sino el partido dominante con un control sobre 24 de las 32 entidades federativas. Esto implica una victoria histórica muy importante para Morena, para López Obrador, la cuarta transformación, y nos abre la puerta para iniciar lo que hoy he llamado en algunos escritos, en Colombia La Jornada esta semana, la segunda etapa de la cuarta transformación. Pasar de la victoria electoral, el aniquilamiento de la oposición política, a el trabajo más de fondo que ya inició en materia cultural y política para generar realmente otra manera de hacer política en la sociedad mexicana. Sin embargo, hay una cosa que es muy latente en lo que ocurrió este fin de semana, más allá de la victoria en nombre de Morena, es que los candidatos triunfadores todos surgieron del PRI. La pregunta que te hago tiene que ver con lo que algunos analistas, incluso en la misma jornada, el periódico La Jornada, están señalando, que el PRI está renaciendo dentro de Morena. Yo creo que esto es un peligro. Bueno, no es correcto que todos sean del PRI, de los 4. Salomón Jara, en Oaxaca, es fundador de Morena. Tiene un estilo priista, efectivamente. Es priista. Pero es fundador de Morena. O sea, técnicamente hablando, si vamos a describir su trayectoria política, es fundador de Morena. Él fue de los primeros que estuvo en Morena. Es tan morenista como cualquier otro. Pero sí, sus formas políticas son priistas, son clientelares, reproduce muchos de los viejos esquemas. Adelante. Mara Lezama no es directamente priista, la de Quintana Roo, pero pues también viene de más cercana al Partido Verde. No es alguien con principios morenistas así claros cuando la ves y has visto su trayectoria política. Y en Hidalgo, en Tamaulipas, ahí sí, absolutamente. Son priistas que se afiliaron en los últimos 2, 3, 4 años, pero que son mucho más priistas que morenistas. En Tamaulipas incluso acusaciones fuertes. Tú que estás ahí en Washington sabrás mejor que yo con respecto a la trayectoria de la familia
Villarreal y de Américo Villarreal misma, ¿no? Entonces sí tenemos un problema. Justamente de lo que yo he hablado es de una oposición bruta, ¿no? Que es la oposición que se pone a golpear, y gritar y atacar a Andrés Manuel y Morena con argumentos realmente poco consistentes. Y por otro lado, tendríamos una oposición astuta, la que se da cuenta que por medio de los viejos partidos neoliberales, pues no van a llegar al poder, y ellos, como se dedican a eso, a estar en el poder y a administrar el poder, ya se dan cuenta que tienen que saltar a Morena para seguir haciendo lo mismo que hacían antes. Y aquí lo triste es que Morena como tal, como no tiene una fortaleza institucional, no tiene una buena articulación con los movimientos sociales, no se cumplen los estatutos del partido, pues termina siendo como un queso suizo, lleno de hoyos por donde se cuelan todas estas personas. Entonces, pero John, perdón que te interrumpa. Adelante, adelante. ¿No hay miedo de que en algún momento, cuando les convenga a estas gentes que provienen de otra ideología, de otra tendencia, de otra manera de hacer política, los traicionen cuando les convengan? Los mapaches son muy comunes en el sistema político mexicano. Claro, no, y tenemos casos muy, muy directos y claros. Lili Telles es el caso más claro. Manuel Bartlett. O Ricardo Monreal, para empezar, que sigue como coordinador de la fracción parlamentaria del Senado, pero que más bien todo su trabajo político ya va con su partido de él, de Fuerza por México, y ya se ha convertido en un saboteador directo de Morena y sus candidatos. Entonces, sí, por supuesto, lo que caracteriza a este tipo de perfiles es que son malagradecidos y no aprenden, ¿no? Y es un poco ingenuo pensar que por arte de magia van a cambiar sus maneras de ver las cosas. La única solución, y eso es lo que hemos estado haciendo con esto de la Convención Nacional Morenista, estoy viajando por todo el país, no sé si lo habrás visto, Jesús, pero todos los fines de semana, desde febrero, bueno, de enero realmente hasta la fecha, he estado dando una gira nacional, no buscando ninguna candidatura para mí, ni mucho menos, sino para apoyar en cada uno de los estados a los diferentes grupos de individuos y ciudadanos, de morenistas fundadores, que quieren defender los principios de no mentir, no robar y no traicionar, asegurar una fortaleza institucional del partido. Y es increíble, es que la respuesta ha sido muy fuerte. La gente está indignada por este chapulineo, por esta burocratización del partido, que es algo normal, por cierto, en cualquier proceso revolucionario. Pero para que nos asustemos. Pero también están dispuestos a hacer algo y están trabajando para rescatar su partido. Sí. Con el poder, popularidad e influencia que tiene el fundador de Morena y presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, pues es extraño que este tipo de camaleones se estén encumbrando en el nombre de un partido en el cual ni siquiera tienen fe ni comparten ideología. Y te lo digo porque también el presidente es responsable. Ve lo que está ocurriendo en Morelos. Tú mencionabas al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, que me parece uno de los peores gobernadores del país, y sin embargo lo apapacha en lugar de reclamarle las cosas como exige la ciudadanía de ese estado. Sí, mira, que Andrés Manuel está muy ocupado en lo suyo, dirigiendo el gobierno federal. Es un ajedrecista que ha logrado dividir a la oposición y construir esta hegemonía política nacional, lo cual lo ha permitido avanzar en sus proyectos más importantes del gobierno federal, y él recibe el apoyo de los gobernadores, de los diferentes actores de la sociedad, siempre y cuando le permiten a él avanzar en sus propósitos. Esos propósitos son muy importantes, muy dignos, y hay que apoyarlos. Pero efectivamente, por encima de lo que afecte a la ciudadanía, por ejemplo, al estado de Morelos. Estoy de acuerdo, Jesús. Lo que digo es que el presidente está en lo suyo, pero efectivamente la cuarta transformación no puede limitarse a una sola persona, ni tampoco solamente al Poder Ejecutivo. También tiene que llegar la cuarta transformación a los gobiernos estatales y a los partidos políticos, pero eso nos toca a nosotros. Eso es lo que he estado haciendo, de la invitación que se haría a todo el público en los Estados Unidos y en México, mexicanos que nos escuchan, es que participen, que exijan
que realmente se cumple con los principios de la 4T en Morelos, en Veracruz, en Sonora, en todo el país dentro del partido de Morena. Pero insisto que esto es nuestro trabajo. No podemos estar esperando que Andrés Manuel, con su varita mágica, nos resuelve, aparte de la cuestión del gobierno federal, los gobiernos estatales y los partidos políticos. Esto es nuestro pequeño priista que tenemos nosotros adentro, estar esperando que el presidente, como el jefe de todo, nos va a resolver. No, tenemos que aprovechar este momento para exigir. Y por supuesto, Morelos, el caso que tú comentas, es urgente, ¿no? Que la sociedad se active dentro del marco de la 4T a favor de Andrés Manuel, pero en contra de la reproducción de prácticas que simplemente no van con la cuarta transformación. Pero la varita mágica del presidente pareciera que está dispuesta a condonar a todo mundo que ha cometido gravísimos errores y violaciones a las cuestiones democráticas de México. Está el caso de Manuel Bartlett. Pero ahora te quiero preguntar algo que me parece que surgió de estas elecciones, con la victoria en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, y los dos triunfos de la oposición en Durango y Aguascalientes. La oposición básicamente ya no existe, como tú bien lo mencionas. No se les ve futuro para 2024. Pero aquí creo que debemos resaltar algo, la abstención que hubo en estas elecciones del pasado domingo. Me parece que es una luz amarilla para el partido en el poder. ¿O cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo, estimado Jesús. No solamente para el partido en el poder, sino para la democracia en general, ¿no? No podemos permitir que las elecciones se vuelvan de rutina, como los Estados Unidos, ¿no? Más o menos las tasas de participación aquí se parecen a las que tienen allá en los Estados Unidos. Necesitamos asegurar que la política siempre sea algo que pone en juego la historia y el presente de los ciudadanos. Y eso es el reto de Morena y en general de la política nacional para mantener viva la cuarta transformación. Andrés Manuel se va en 2 años y ya están los individuos que lo quieren reemplazar a él o que están buscando algunos otros cargos. Y tenemos que recordar que la cuarta transformación, la democracia en general, la esfera política, debe siempre priorizar la cuestión programática, las propuestas, las ideas, las políticas públicas concretas por encima de los nombres y los individuos. Los individuos vienen a aplicar proyectos, no es primero el cargo y luego el encargo, sino al revés. Y esto es la misma lección de Andrés Manuel y tenemos que insistir en ello. Y justamente con estas bajas tasas de participación, vamos viendo que, pues sí, se va desgastando un poco esto, se va generando una rutina, las elecciones, cuando no debemos permitir eso. El caso de Durango ahora es muy emblemático, es muy claro lo que ocurrió ahí. La candidata de Morena, ex secretaria general del PRI, el candidato del PRI, ex presidente del PRI, de hecho era en fórmula, o sea, era el presidente y secretario general, el delegado en funciones de presidente de Morena, en delegado, ex presidente también del PRI. Una cosa terrible, y todo porque son amigos y socios, bueno, ella, Marina Beitela, de Mario Delgado y Ignacio Mier, ¿no? ¿Él es el responsable de todo esto? ¿Quién? ¿Mario? Sí. Entonces, se aterca con invertir la cuestión de género, porque Oaxaca tendría que haber quedado Susana Harp, y en Durango el doctor Enríquez, que tampoco es santo de mi devoción, pero invertieron ahí la cuestión de género para favorecer a la amiga de Mario y de Mier, así como hicieron el año pasado en muchos otros casos, y esto generó una fractura dentro del partido que alejó a todos los fundadores, la gente de izquierda, que sí hay movimientos importantes de izquierda de Durango, no es cierto que sea un estado estrictamente de derecha, del norte, con una tradición también, claro, de derecha, pero también tiene su presencia de izquierda. Fueron totalmente excluidos. Ahí en La Laguna, en Gómez Palacio, pierde también la presencia municipal Morena por lo mismo, porque Marina Betela pone pues yo creo que hasta es familiar, una muy cercana a ella de Marina como candidato, ahí también se pierde. Entonces eso es una elección
también muy clara de que no se vale el cinismo, no se, o sea, no es llegar por llegar a repartir los cargos, sino que siempre tenemos que estar respetando esos principios éticos y que las derrotas sean por principios, no por el antiprincipios, ¿no? Y siempre valorar esa parte más profunda del movimiento. Ahora hay que ver un poquito hacia adelante, dentro de 2 años, la elección presidencial. Desde el punto de vista, en este momento, de la Convención Nacional Morenista, y no se trata de crear una especie de purismo en el candidato, de los nombres que se están barajando, ¿quién encajaría mejor en el esquema de lo que busca el movimiento que tú estás promoviendo? Mira, efectivamente, la Convención Nacional Morenista no es un movimiento de puros, no es una secta ni una corriente, sino que es un esfuerzo por revitalizar al partido en todo el país a partir de los estatutos del partido y sí, un respeto y tomar en cuenta a los fundadores, pero no que los fundadores se queden, ¿no? como una secta en control del partido. Tiene que ser un partido de masas, abierta a todos. No estamos defendiendo ni promoviendo ninguna candidatura, por lo menos en este momento. Ya será. Pero ¿quién sería, digamos así? Es que hay un acuerdo muy claro del 5 de febrero en que nosotros nos pronunciamos que se fue la primera Convención Nacional Morenista, que apoyamos a los candidatos que resulten del partido y aparte ya nos pronunciamos, nos obligamos a ir generando de manera participativa en todo el país el proyecto de gobierno para 2024-2030. No vamos a estar esperando que uno u otro candidato se encargue a un grupo u otro el proyecto de gobierno. No, tenemos que este proyecto de gobierno 24-30 surja desde las bases y que tenga principios claros de izquierda y de esa radicalidad que señala Andrés Manuel de llegar a la raíz de los problemas. No me atrevo a hablar de nombres que hay Jesús. Pero digo, con las encuestas, en base a las encuestas. Mira, el estatuto dice que la selección del candidato presidencial es por encuestas. Yo creo que si se lograra un Congreso Nacional ordinario, que es lo que estamos buscando, refundacional del partido, por supuesto que esto se tendría que poner en duda y generar alguna otra forma. Si no se logra ese cometido de un Congreso Nacional ordinario con capacidad de cambiar los estatutos y solamente se queda eso de las encuestas, por lo menos sí se tendría que reformar la metodología. La metodología que se viene usando para las encuestas es la misma que elaboró José Barberán, en paz descanse y con gran respeto a su legado, a su trabajo, pero estas encuestas fueron diseñadas para el PRD como partido opositor en los 90s. Esto ya es otro escenario totalmente, con Morena dominando el tablero. Necesitamos generar otra batería de preguntas y además tener mucha claridad sobre con quién está trabajando. El último proceso para gobernador, Mario encargó a una serie de encuestas privadas que tú sabes no son siempre de la mejor confianza. En 2021 hubo mucho fraude abierto con las encuestas, entonces se tendría que cuidar mucho esa pulcritud y transparencia. Y claro, si pudiéramos generar una reforma al estatuto, yo en lo personal, la convención como tal es muy plural y diversa, pero yo en lo personal, pues sí estaría de acuerdo con reformar esa parte del estatuto para que realmente hubiera participación de la militancia en estos procesos. Ahora, una última pregunta y tenemos 2 minutos, John, por la cuestión del formato de este podcast. Sí. El presidente López Obrador está jugando en ocasiones al viejo priista. Digo, tiene vestigios de priista, fue priista, el dedazo. Aunque no lo dice y no actúa como un priista, pero ahí está jugando con Claudia Sheinbaum, con el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué tanto afecta esto la credibilidad ante la sociedad morenista, tomando en cuenta lo ocurrido este 5 de junio, que no acudieron a votar a las urnas como lo había pedido el presidente? Hubo apatía electoral pese al clamor, al pedido que hizo López Obrador. Yo creo que sí se tiene que cuidar mucho el procedimiento, ¿no? Como digo, si se pueden reformar los estatutos, bien. Si se hace la encuesta, que sea realmente un proceso legítimo y consensuado, porque hay muchas dudas sobre este tema. Y si por encuesta, entre comillas, se nombra a uno o el otro, si no está bien justificado la forma, pues se va a quedar justamente esa
esa duda, ese mal sabor de boca en que, pues, al fin de cuentas fue el de la decisión del presidente. Esto no puede ser, tenemos que tomarle la palabra al presidente. Hoy mismo en la mañana él habló de esto, de que tiene que ser por una encuesta pulcra, no por manoseos de arriba. Pues tomémosle la palabra y aseguremos que realmente hay un proceso transparente, que se ponderan bien los variables, que los militantes participen con su voz, y si eso se logra, pues ya saldremos bien de ese proceso y en unidad llegaremos a 2024. Si hay sospechas de manoseo y que al final de cuentas pareciera que hay un dedazo ahí del señor, pues yo creo que sí puede haber un escenario complicado para el 24. Y es lo que estamos buscando: institucionalidad, democracia, procesos participativos que fortalezcan el movimiento y que eviten este tipo de visiones que pueden perjudicar mucho a la Cuarta Transformación. John Ackerman, académico de la UNAM y promotor de la Convención Nacional Morenista, aquí en Entre Washington y México. Gracias, John. Un abrazo. Gracias a ti, querido Jesús. Un gusto, un honor. Entre Washington y México. Volvemos. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Para Entre Washington y México no hay nada más importante que leer. Y por eso, Fernanda Álvarez, de Penguin Random House, está aquí cada semana para hacernos las mejores recomendaciones. Fer, ¿qué nos tienes para esta semana? Hola, querida Jesús. Un gusto, como siempre, estar aquí compartiendo lecturas. Y traigo dos novelas, como siempre, de muy distinta índole. La primera es una novela que uno no puede parar y quisiera tener más de 24 horas al día para seguir leyendo, que se titula Una familia normal. Es de un autor sueco, Mattias Edvardsson, y como saben, pues los suecos tienen ya fama de esta literatura un poco negra o muy negra, como recordarán con Stieg Larsson. Lo que nos trae Mattias es la historia de una familia cuyo padre es un sacerdote cristiano que vive en un pueblito, y la esposa que es abogada, y una hija que se llama Stella, que tiene 18 años, acaba de cumplir 19, y todo el problema surge a raíz del asesinato de Christian Olsson, un empresario joven, guapo, hijo de una catedrática abogada muy buena. Y claro, la culpable, o a quien están apuntando a que sea la culpable, es Stella, la hija de esta familia. Entonces tenemos una novela estructurada en dos voces. La primera es la del padre. Vamos descubriendo poco a poco su personalidad, y después viene la voz de Stella, que está de momento en la cárcel, pues la siguen acusando de asesinato. Es una novela muy bien construida y que uno va cambiando poco a poco de posibles asesinos. Uno, por supuesto, desea en el fondo que no sea Stella, pero eso lo dejo a los lectores para que continúen con su lectura y terminen ese libro lo más pronto posible. Es una novela súper entretenida, donde también encontramos o aprendemos un poco de lo que es vivir en un pueblito sueco con esos fríos que inundan siempre ese país. Y esa combinación de novela negra con novela policíaca hacen más amena y ávida la lectura. Completamente, y aparte eso, encontrar la voz de una chica, saber cómo piensa. No es una chica fácil, ¿no? Te la van pintando como que siempre es la problemática. Tiene una mejor amiga que se llama Mina, que parece que es la amiga perfecta. Entonces, bueno, ya se imaginarán estos retruécanos que van sucediendo, más aparte testigos que nunca son fiables, y que eso, que nos obligan a seguir la lectura hasta el final. ¿Y la segunda novela, Fer? La segunda tiene un toque un poco más de ficción histórica, pero es súper interesante. Yo ya les había hablado de esta escritora que es Gabriela Riveros. Ella es regiomontana y les conté en algún momento sobre su novela Destierros. Y ahora viene con esta novela que se titula Olvidarás el fuego. Y es la historia también muy interesante del exilio sefardita que estuvo en su momento y que vinieron a América Latina, sobre todo en el espacio de Monterrey, que vino Luis de Carvajal, que después se convirtió en Joseph Lombroso, y es toda el periplo, digamos, que tiene esta comunidad, ya no solo él como personaje, sino la lucha por la misma fe que ellos tenían, la etapa de la Inquisición aquí en México, de la corrupción también, ¿no? De estas luchas por el poder, y pues de los
futuros tan tristes que tuvieron estos personajes, ¿no? Además de cuántas personas no vienen de esas raíces, que no lo sabían, y con esta venida a la luz de esta novela, y aparte de las memorias justo de Joseph Lombroso, que habían sido robadas en su momento, que fueron descubiertas en 2018, si no les estoy inventando, recuperadas, pues es que esta Gabriela Riveros por primera vez en la historia escribe una novela acerca de este personaje y de este momento histórico, así que es una novela en la cual se cruza no solo la experiencia o la vivencia de Joseph Lombroso, de su familia, de Luis de Carvajal, que era su tío y que también construyó parte de Monterrey, o de lo que es hoy Monterrey, sino la vida de la propia Gabriela Riveros, que va entretejiendo a raíz de la crónica y de su propio lenguaje una figura poética como es Olvidarás el fuego. Pues aquí tienen las dos lecturas que esta semana nos recomienda Fernanda Álvarez, que como siempre digo aquí en Entre Washington y México, es un tesoro contar con ella y que nos la preste Penguin Random House. Fernanda, muchas gracias. Ay, gracias a ti, Jesús, siempre es un placer estar con ustedes. Pucha Play con Gonzalo Lira. Gonzalo Lira Galván nunca deja de recomendarnos lo mejor aquí en Entre Washington y México. Y en esta ocasión no será la excepción, aunque tengamos la ampolla en el dedo de tanto Pucha Play. Gonzalo, ¿qué nos tienes? Pues vamos a platicar del tema electoral, Jesús, porque hay muchas películas que han tocado temas electorales, pero hay tres que en particular a mí me gustan mucho y que quiero invitar a que la gente se aviente un clavado. Ya alguna vez platicamos, por ejemplo, de esta película Wag the Dog, ¿te acuerdas? Con Robert De Niro y con Dustin Hoffman. También platicamos de Primary Colors, que tienen más bien que ver con los escándalos públicos de los políticos y cómo se usaron de manera electoral. Pero ahora me quiero ir más bien a un tema que también es, creo que muy interesante, y que tiene que ver, número uno, con qué tan inherente es la competencia que al final se lleva a cabo cuando se habla de elecciones, ¿no? ¿Qué tanto forma parte de nuestra sociedad, aunque no necesariamente formamos parte de grupos políticos? Y también cómo se utiliza digamos que el mismo mecanismo de la publicidad para hacer campaña, tanto para bien como para mal. Y vamos a empezar con este tema, porque hay una película muy interesante chilena de Pablo Larraín, que creo que es uno de los directores latinoamericanos más interesantes que están trabajando en este momento, que se llama No, protagonizada por Gael García Bernal, y que nos cuenta la historia de este referéndum de 1988, buscando pues que Augusto Pinochet ya no siguiera en el poder. Y cómo lograron esta campaña es contratando a un ejecutivo de televisión y de publicidad, que es el que interpreta Gael, ¿no? Y que es el que termina de entender que lo importante es que a la gente se le quede grabada en la cabeza la palabra no, tanto pues que cuando les toque el momento de votar sea el resultado que busquen, ¿no? Ese no. Es muy interesante porque justo nos muestra cómo este ejecutivo, publicista, en un principio es mal visto por el mundo de la política, y cómo empieza él a echar a andar, ¿no? Sus diferentes tácticas, sus diferentes técnicas, y empiezan a abrazarlas los grupos políticos, digo, al grado de que hoy en día hemos visto campañas similares y sus efectos. No sé, pienso en el peligro para México, ¿no? Pienso en muchos temas que fueron pensados como una campaña publicitaria para un fin político y que se quedan en el imaginario colectivo. No sé si has tenido la oportunidad de ver esta película, pero es muy interesante y sobre todo, ¿sabes qué tiene? Que es muy entretenida, está muy bien contada porque incluso toda la estética está filmada como si hubiera sido filmada con cámaras de televisión. La pantalla no es esta pantalla ancha en la que podemos ver como una visión más panorámica, sino que es una imagen cuadrada como la de la televisión de esa época, y remite muy bien a ese momento histórico para que incluso pues entiendas cómo se veía la campaña, ¿no? De dónde venían las inquietudes y sobre todo cómo también tuvo como consecuencia una persecución política hacia este hombre que nada tenía que ver con ese mundo.
No la he visto, pero creo que por eso es un privilegio tenerte aquí en Entre Washington y México para que nos hagas este tipo de recomendaciones. Ahora, por lo que nos dices, pienso que ese tipo de actividades en época electoral en cualquier país generan dos cosas. Primero, la apatía del electorado a participar, y segundo, a generar guerras sucias como las que han ocurrido en nuestro país en las últimas elecciones presidenciales. Sí, claro. Digo, lo que es interesante aquí es que es uno de los precursores, al menos en Latinoamérica, de eso, y que tuvo como resultado, pues sí, que la gente saliera y sí votara, en ese caso, y sí votara por el no. Digo, en el caso de Augusto Pinochet, que tenía completamente el control de todo en Chile. Ahora, desde el lado más cómico, y esta es una comedia que yo disfruto mucho, protagonizada por Will Ferrell y por Zach Galifianakis, hay una película que se llama The Campaign. Aquí en México le pusieron, creo que Locos por los Votos, y que es la historia de un político que va prácticamente sin rival en una campaña pues por un cargo público, y cómo sus adversarios dentro del mismo partido deciden ponerle un contrincante inventadísimo, ¿no? Que es el personaje que hace Zach Galifianakis, y que es un tipo pues completamente ingenuo, que lo único que quiere es que alguien le haga caso por primera vez en su vida, y cómo este personaje, que no tiene ningún tipo de intenciones de nada, se empieza, número uno, a envenenar de poder, ¿no? Y a querer llegar a tener ese puesto que pues en realidad no le iba a tocar en caso de ganar, porque pues quienes están detrás de la campaña para levantar su candidatura son quienes quieren tomar ese control, y también como sí genuinamente le empieza a complicar la vida al personaje que hace Will Ferrell. Lo que es muy curioso es que yo le podría hacer un paralelismo con uno que tuvimos aquí y que creo que se viene dentro de 2 años, ¿no? Otra elección similar. Ese es uno, pero vámonos al año 2000, ¿no? O sea, un personaje que era como, se le estaba pasando bien, a la gente le parecía chito, ¿no? Que se subiera a una patineta, que le pegara una piñata. Estábamos tranquilos, mi querido Gonzalo, ya me sacaste a relucir al expresidente más idiota que hemos tenido en México. Pero debo decir que al final, no sé qué tan a propósito fue, pero uno de las campañas creo que más exitosas en ese sentido, como de contacto con los votantes, ¿no? Al grado de que le dio la vuelta a la historia, y que queda pues sí en el recuerdo como uno de nuestros más grandes errores como país. No, pero vean The Campaign. Hay que decirlo como es, el expresidente más idiota que hemos tenido en México, Vicente Fox. Y hay competencia. Bueno, mira, sobre todo, y creo que ahí también se refleja en la película, mangoneado, ¿no? O sea, controlado por los intereses de mucha más gente que nada tenían que ver necesariamente con los suyos. Creo que ahí también es donde está el paralelismo. Y siguiéndonos como, lo primero fue un drama que fue No, y lo segundo fue una comedia. En un punto medio está un drama cómico que me gusta mucho, que se llama Election, con Reese Witherspoon y Matthew Broderick, que es la historia de una elección en una escuela secundaria. Y justo, ¿no? La chica que todo el tiempo quiere sacar las calificaciones más altas, la chica que está empeñada en brillar como una estudiante y que quiere tener una carrera política en un futuro, está igual corriendo sin contrincante por la presidencia estudiantil, y un maestro que la detesta, ¿no? Que no soporta que tenga tanto protagonismo, se agarra del deportista más popular y busca hacerlo su contrincante para esta candidatura, y ahí refleja toda la podredumbre y toda la cochinada que puede salir cuando alguien busca tener un triunfo electoral. De repente también por ahí se suma la media hermana del deportista y empieza a sacarle los trapitos al sol a este chavo que ni quería entrar a la contienda, ¿no? Es muy divertida porque te muestra el nivel de histeria al que puede llegar esta ambición de poder, aún en un círculo súper pequeño, irrelevante e intrascendente como puede ser una escuela secundaria de un pueblo perdido en Estados Unidos. Ahí lo tienen, ya ven por qué es importantísimo el Pucha Play cada semana con Gonzalo Lira Galván. Gonzalo, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo también. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México.
Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.